de, bueno, lecciones desde el campo. Y bueno, queremos comenzar con, primero que nada, si bien, bueno, a medida que iban pasando, se fueron mencionando sus nombres y el nombre de la iglesia. Pero bueno, para reforzarlo de a poquito, para ver si nos va quedando un poquito más, vuelvan ahí de a uno, en el orden que quieran. Si quieren podemos comenzar así, después según la pregunta vamos variando. Pero vuélvanos a comentar un poquito, nombre para quienes no los conocen, algo de su familia, casado, cantidad de hijos, edades, rápido. No solamente el nombre de la iglesia, pero la ubicación también, la ubicación de la iglesia. Y esta es difícil, se la voy diciendo porque algunos la agarran desprevenido. ¿Tenga algún hobby o algo que les guste hacer que no tenga nada que ver ni con la plantación de iglesias, ni con la vida pastoral, ni con teología? No se vale leer, no se vale decir me gusta leer. O sea, yo sé que el hobby de pastores es leer, pero algo diferente a eso. Así que bueno, repitan nombre, poco situación de la familia general, ubicación y nombre de la iglesia, y algún hobby extra, cuestiones de iglesia. Ok. Bueno, mi nombre es Martín Manchego y pastoreo en la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, que está aquí en calle Esperanza 243, a una cuadra del Parque Kennedy. El hobby, ¿verdad? Pudiera decirse que es viajar y encontrar lugares nuevos donde comer. Sí. Déjame probar una cosita porque esto lo tenemos. Ahí va, ahí. Okay. Lo tenemos con la cámara y así. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, plantando una iglesia en Miraflores, se llama la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo. Estoy casado, tengo una pequeña de 1 año y medio, todavía solamente una hija. Hobby, creo que lo descubrí justamente cuando nació mi hija. Me encanta ir con ella y con mi esposa al parque y pasar el rato allí, sobre todo después del trabajo. Julio Chiang, pastor de iglesia de la ciudad. Es una iglesia con dos sedes. Una está en La Molina, en el Sol de La Molina, y la otra está en Miraflores. Nos reunimos en el Hotel Pullman. En diciembre nos estamos relocalizando en Miraflores mismo. No les puedo decir hasta que firmemos el contrato dónde va a ser. 3 hijas, Camila, Miranda y Natalia. Y mi hobby es un hobby que empecé desde muy pequeño y no lo puedo dejar, ahora que tengo 53 años, que es el motocross. Bueno, muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Jess Villalta, pastor de la iglesia Pródigo en Miraflores. Estamos en la avenida Larco. Tengo 34 años, estoy casado, todavía no tengo hijos. Y bueno, mi hobby, ¿no? Mi hobby, me gusta leer y me gustan los videojuegos también. Mi nombre es Luis Portillo, estoy viviendo en Cusco, con la iglesia cristiana en Cusco, acabamos de plantar. Y bueno, tengo una esposa, se llama Carla Molina, y 3 hijos, Daniel de 7 años, Sara de 5 y Gabriela de 2. Como hobby, me gusta jugar fútbol. Creo que eso sí se vale, ¿verdad? No me digan que es la estrategia principal de evangelismo. Bueno, ahora sí, un poquito más relajados, si no nos podemos extender, pero respirando un poquito más para entender mejor la historia. Sería bueno que nos puedan contar, cada uno, y ahora vamos a hacer el viaje hacia el otro lado, ¿cuál fue el proceso, quizás en 3 minutos, el proceso de plantación, desde que dijeron, bueno, si tengo la convicción de que tengo que ir a plantar, más o menos, o hasta ahora, o hasta por lo menos el momento en que dijeron, bueno, también somos una iglesia? ¿Cómo se vio ese proceso? Sí. 3 minutos. Sí, bueno, tratando de hacerlo corto, desde mi adolescencia yo pensé, somos originarios de Honduras realmente, y Dios puso en mi corazón venir a Sudamérica, y pues bueno, pensando en eso, pues me fui preparando, pero realmente no tan teológicamente. Simplemente yo esperaba terminar la universidad y después de eso, pues mudarme, conseguir algún trabajo y comenzar a ser discípulos. Pero pues en eso Dios fue poniendo cosas en mi iglesia en Honduras.
me dijeron que miraban en la palabra que tenía que ser entrenado, enviado, que me apoyara una iglesia, que lo hiciera todo conjunto con la iglesia. Estuve de acuerdo, entonces me entrené con ellos, hice seminario con ellos, seguí a pastores, aprendí de los pastores ahí. Pero después pues, ellos me dijeron, bueno, no vamos a poder mandarte, pero busca una iglesia que pueda. Entonces yo busqué una iglesia en Estados Unidos y toqué unas puertas, ¿verdad? Dije, bueno, ¿será que ustedes me pueden enviar? Entonces ellos se abrieron las puertas, Dios me abrió las puertas, ¿verdad? Entrenamos allá con ellos en una residencia de plantación de iglesias justamente, y después de eso, pues bueno, y durante ese tiempo Dios puso en nuestro corazón Perú y Cusco, justamente la ciudad de Cusco, y hicimos un viaje con mi esposa, sentimos que Dios nos confirmó el llamado allí. Entonces después de esa residencia de plantación, nos mudamos a Cusco el año pasado, comenzamos a conocer a personas, orar por personas, compartir el evangelio. En todo eso se dio a conocer una familia de paz, ¿verdad? Una de esas familias que conocen a todo el mundo. Y ellos nos dijeron, mira, tengo este amigo, tengo este familiar, tengo esta otra persona, ven, y les empezamos a compartir, y bueno, ahí ellos fueron trayendo ellos mismos, ¿verdad?, las personas, y pues ahora acabamos de lanzar oficialmente la iglesia el mes pasado. Buena. Bueno, en 3 minutos, a ver, terminé como plantador de iglesias, creo por mi pasión por el evangelismo. Yo cuando el Señor me encuentra me convertí en un loco apasionado por evangelizar, y yo he evangelizado de distintas formas. He sacado mi parlante a la calle, me he subido a los buses, he repartido tratados, he hecho de todo para evangelizar. Pero me di cuenta, estudiando las Escrituras ya en este proceso de prepararme también, me di cuenta que el instrumento más poderoso de evangelismo, según las Escrituras, es la plantación de iglesias. Me di cuenta de que siempre la extensión del evangelio, cuando estudiamos la iglesia primitiva, siempre ha estado ligado a la plantación de nuevas comunidades de fe. Y las estadísticas dicen eso también, ¿no? Siempre, bueno, dicen que entre el 60 y el 70% del crecimiento de las nuevas plantaciones son de nuevos conversos, ¿no? A diferencia del crecimiento de iglesias ya establecidas, que es un 80% de transferencia de miembros, ¿no? O sea, miembros que vienen de otras iglesias y se suman a estas iglesias ya establecidas, ¿no? Entonces me di cuenta que la plantación de iglesias es la forma más poderosa de poder alcanzar y poder ser luz y mostrarnos en nuestra cultura, ¿no? Entonces creo que así partió. No busqué ser plantador, como dije, solamente estaba apasionado por predicar el evangelio, y comenzó mi travesía en pandemia usando los videojuegos para conectar con los jóvenes y también creando espacios por Zoom. Me di cuenta de que muchas iglesias usaban el Zoom para seguir haciendo sus cultos, sus reuniones en la pandemia. Yo dije, oye, usemos el Zoom también para acercarnos a nuevas personas que también, imagino, están pasando temporadas difíciles por el COVID, pérdidas seguramente, pérdidas de trabajo, pérdidas de familiares, muerte, dolor, tristeza, incertidumbre, depresión. Y usamos el Zoom para poder conectar con gente no cristiana. Ese era el requisito. Lo publicamos por redes sociales y el requisito era: si tú eres cristiano, si tú ya congregas, no te Zoom, no te queremos ver, ¿no? Solo si no has tenido ningún acercamiento con una iglesia o con el cristianismo, te esperamos si es que quieres tener una conversación significativa acerca de la fe, ¿no? Y así nació. Comenzó a acercarse gente a los Zoom, comenzó a conectarse, y de hecho llegó un momento donde yo quise desligarme, porque mi intención, como les dije, era evangelizar, no era ser pastor. Llegó un punto donde teníamos como 100 jóvenes conectados a los Zooms, y yo les comencé a decir: oye, chicos, vayan a buscar una iglesia, porque ya tenemos como 3 meses ya habían tomado la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Entonces vayan y busquen una iglesia, ¿no? Hasta que después el Señor me comenzó a empujar, a quitarme este miedo de: oye, yo los he puesto cerca a ti para que tú los acompañes y los pastores, ¿no? Y así, sin querer queriendo, ahora plantamos la iglesia Pródigo en Miraflores, y ha sido una bendición y un privilegio para mí. No sé si me pasé los 3 minutos, disculpen, ¿no? Mi caso no se lo recomiendo a nadie, no lo traten en casa, no es un modelo reproducible. Yo he experimentado un llamado fuera de lo habitual, muchas experiencias, y voy a empezar ahí,
A los 14 años me regalaron mi primera tabla y me metí al mar sin que nadie me enseñara y casi me ahogó. A los 8 me compraron mi primera moto y tuve que aprender a manejar solo. Cuando me convertí, mi pastor bautista, raro en él, Tomás Peis de la Iglesia Bautista Vida Nueva, no era cualquier pastor, un día me dice: Julio, ¿quieres compartir la palabra un miércoles de oración? Le dije que sí. Le dije, pero nunca nadie me ha entrenado. Me dice: un pastor bautista, ¿tienes el Espíritu Santo? Y yo le dije: sí. ¿Tienes una Biblia? Sí. Él te va a dar algo para compartir el miércoles. Tremendo, ¿no? Así no se hace. Ese fin de semana tuve un accidente y pasé 9 meses sin caminar, pero tuve 9 meses para preparar mi primer sermón y lo prediqué. Apenas pude caminar con muletas y el pastor me dijo el otro miércoles: ¿quieres enseñar de nuevo? Y fui de nuevo. El miércoles siguiente me dijo: ¿quieres enseñar de nuevo? Y lo hice por 3 miércoles. De ahí me dijo: oye, el grupo de jóvenes no tiene líder, ¿quieres hacerte cargo con tu esposa? Le dije: ok. Y siempre mi formación fue asumir responsabilidades para las cuales no fui entrenado. Y sobreviví. Y es así que un día le digo a mi pastor, le digo: acá hay mucha gente en la iglesia, me encantaría ir a un lugar donde haya necesidad. Y prácticamente le doblé el brazo al pastor para que me enviara a Pucallpa. En Pucallpa, me acuerdo que el pastor me dijo: no, Julio, pero no hay plata. Le digo: no necesito plata. Yo he estudiado comercio exterior, tenía unas tiendas de moto, así que le dije: yo me genero mi propio ingreso, y me fui como misionero autosostenido. Y una vez allá empezamos un ministerio evangelístico, le llamamos Motociclistas por Cristo. Yo, como había competido muchas veces en Pucallpa, tenía una plataforma así como tú con el rap, yo con las motos, y comenzaba a compartir el evangelio, la gente se comenzaba a convertir. Mi esposa empezó un centro prenatal para mujeres embarazadas y teníamos una plataforma, teníamos una audiencia, la gente comenzó a llegar y cuando hicimos una reunión para Semana Santa, invitamos a todos los contactos que habíamos tenido ese año y aparecieron 60 personas, de las cuales el 90% no eran creyentes. Predicamos sobre la resurrección, compartí sobre la resurrección. El domingo siguiente regresaron, y es ahí donde yo le digo al Señor: bueno, Señor, tienes 2 opciones. Opción 1, puedes mandar a un pastor acreditado, experimentado, enviado para que se haga cargo de este grupo. Opción 2, me dejas ir a mí y terminar mi formación teológica formal, voy a un seminario y regreso por estas ovejas en 3 años. Y Dios dijo: ¿qué te parece opción 3? Tú te quedas y yo te doy todo lo que necesitas en el proceso. Así que opté por la opción 3, a mucho pesar de esa congregación que sufrió mucho con un pastor no entrenado, no enviado, no equipado. Pero por eso digo, no traten esto en casa, no es así como se plantan iglesias. Me quedé 13 años en esa iglesia en Pucallpa. Y luego Dios tuve mi formación teológica en el camino, me fui nivelando con todo lo que me faltaba, y hace 10 años el Señor nos llamó de regreso a nuestra casa, a Lima, y ya para la segunda plantación no cometimos ninguno de los errores de la primera, cometimos otros nuevos, y hace 2 años y medio plantamos por primera vez una iglesia hija. Y fue la experiencia más hermosa que ha habido, una iglesia ya con ADN, con recursos de la mamá, con voluntarios. Ha sido una experiencia hermosa. Así estamos. Bueno, mi historia, para resumirla, crezco en una iglesia cristiana y siempre nuestra iglesia tenía ese llamado de plantación de iglesia, pero siempre le huí a hacer ese rol dentro de la iglesia. Cuando decían a quién quiere sumarse para el equipo de plantación, yo iba para el otro lado porque no me gustaba, no sentía que era mi llamado. Y bueno, como es el Señor, estudio secularmente, hago carrera de ingeniería, y por un tema laboral me mudo de Venezuela a Perú. Escucha mi acento, no soy peruano. Y vine en el 2016 con el plan simplemente de estar acá para cumplir con un proyecto laboral y regresar otra vez a Venezuela. El Señor fue extendiendo ese viaje al punto en el que me di cuenta: oye, creo que hay más camino acá, siempre pensando en lo laboral, pero con la intención de conectar con alguna iglesia.
voy a Venezuela, me caso con mi esposa y nos venimos. Y de una manera fortuita, una pareja que no era creyente, bueno, uno de ellos estaba reconciliándose, la esposa no era creyente, nos invitan a hacer una reunión de oración en la casa. Él sabía que yo me había capacitado, mi esposa, y comenzamos una pequeña comunidad misional en la casa de esta pareja, con la intención simplemente de evangelizar, de compartirles la palabra, lo que nosotros sabíamos. Y progresivamente esta reunión comenzó a crecer. Siempre cuento esto porque el entorno era un entorno completamente no creyentes. Hicimos una reunión un viernes, yo me preparé y hablé acerca de Hechos. Luego que terminamos la reunión, cerramos la Biblia, tal, y bueno, es viernes, así que ellos fueron al freezer, a la refri, sacaron unas chelas y comenzaron a compartir unas chelas. Entonces digo, la primera merienda de la célula, de la reunión que teníamos, fueron unas chelas de los que estaban ahí. Eso obviamente nos fue impactando a mi esposa y a mí. Nos dimos cuenta que había un contexto mucho más allá de la iglesia local y habían personas que necesitaban aprender de cero lo que era encontrarse con Jesús. Y bueno, comenzamos a reunirnos semanalmente en esa casa. Llega la pandemia y dijimos, bueno, ya llegó la pandemia y nada, cada quien va a su casa, esto no va a avanzar. Y todo lo contrario, durante la pandemia esa comunidad siguió creciendo. Y poco a poco el Señor fue dando el equipo y fue empujándonos a mí y a mi esposa a dar ese siguiente paso. Cuando era inminente, cuando nos dimos cuenta que había que empezar con la plantación de la iglesia, entonces, bueno, comencé a buscar la cobertura espiritual de ancianos pastores que velan por mí desde Venezuela. Bueno, mi papá es pastor en Venezuela y diseñamos en ese momento esos primeros pasos para comenzar la iglesia. Así que hace 2 años oficialmente la lanzamos y poco a poco Dios ha ido proveyendo lo necesario. Sigo trabajando de manera secular, soy bivocacional, pero gracias a Dios se ha ido levantando un equipo y me he dado cuenta que este proceso definitivamente no lo puedes hacer solo. Así que ahí estamos y ese ha sido un poco el camino hasta el momento. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, yo olvidé mencionar esto porque estaba en primera la lista, después me di cuenta que todos lo mencionaron, pero soy casado también. Tengo ya, gracias a Dios, 14 años con mi esposa, Denise. Y bueno, también muy parecida a la historia de muchos también, que llegamos a la iglesia. Yo llegué a la iglesia en el 2004, creí en el Señor en ese año, en octubre del 2004. Y a los 6 meses estaba dando mi primera enseñanza en la iglesia. El pastor me dijo, igual también tienes que levantarte y enseñar. Y había una hermanita que se llamaba la hermana María, mayor, era la que siempre me llevaba a la iglesia porque yo tenía 15 años. Y ella me golpeaba el hombro y me decía, párate a predicar, porque en la iglesia siempre daban unos 3 minutos para cualquier persona que quiera predicar un mensaje, ¿no? Entonces, en esos 3 minutos yo me paraba a predicar constantemente y el pastor me dijo, ¿no quieres dar un sermón directamente un jueves de reunión de oración? Y me lanzó, ¿no? Y bueno, di un sermón ahí, pude predicar la palabra del Señor, me sentí contento, privilegiado. Inmediatamente, a los 3 meses más, el líder de alabanza me dijo, ¿no quieres también participar en el ministerio de alabanza? Yo me llamo Martín Manchego y él me decía, tú eres Danilo Manchego, ¿no? Y me decía, tú vas a cantar acá y vas a estar acá todos los días en las voces y todo. Entonces me enseñó a cantar en la iglesia, me enseñó a dirigir la alabanza y eso hizo que desde pequeño tuviera ese sentido de decir, oye, es algo que quiero hacer en mi vida, es algo con lo que me deleito. El Señor me lleva a deleitarme con esto y comenzamos un ministerio de evangelismo también. Nos juntábamos todas las noches, lunes, miércoles y viernes, a salir a evangelizar a las plazas, a los parques, en los buses, en diferentes lugares, en los paraderos, y eso también puso un sentir mayor de querer buscar al Señor para poder servir a su iglesia. Un día llegó un hermano que se llama Joel Hernández, y él llegó a la iglesia y me habló de lo que es la educación del seminario, y yo no sabía qué era la educación del seminario. Yo pensaba que era como que, bueno, si sirves en la iglesia y estás aportando y estás sirviendo bien, de repente alguien te dice, oye, sirve en la iglesia y comienzas a servir, y todos son voluntarios, ¿no?
Pero él me dijo, no, hay algo que se llama el seminario, puedes estudiar, puedes capacitarte. Y entonces me dijo, lo primero que tienes que hacer es aprender inglés, así que me dispuse a aprender inglés. En el camino me enamoré, así que se alargó todo el plan, ¿no? Me enamoré de mi esposa, nos casamos a los 23 años y de ahí en adelante me dediqué a buscar el camino para poder estudiar en los Estados Unidos teología. Y el Señor tumbó ese ídolo, me dieron 2 becas para poder estudiar en Estados Unidos, pero todos me decían, solamente necesitamos que cubras tu hospedaje, que es $20,000 al año, nada más, ¿no? Entonces se me cayó el sueño y recuerdo una vez, por ahí por el 2015, 2016, en mi sala llorar al Señor y decirle, está bien, yo voy a estudiar la palabra solo, yo voy a hacer conferencias en Lima y en mi país para poder bendecir. Y yo, gracias a Dios, estaba trabajando y estaba prosperando financieramente en ese momento. Y dije, no hay problema, voy a hacer conferencias gratis para todos los hermanos. Y comencé a hacer conferencias gratis, me endeudé terrible. Los hermanos no donaban nada al final de la conferencia. Yo les decía una donación chiquita al final y no había nada. Pero una vez que solté ese ídolo, vino un hermano que conocí en Argentina en una conferencia y me dijo, quiero presentarte al presidente del seminario Southwestern. Y fui, el presidente ni bien me vio, me dijo, ¿tú eres el muchachito que está haciendo conferencias? Y yo le dije, sí. Y me dijo, bueno, te voy a dar la beca completa, vas a estudiar los 4 años aquí con una condición, que regreses a tu país. Y yo le dije, eso es lo que quiero, completamente, no hay problema. Firmamos y a los 6 meses estaba con mi esposa comenzando a estudiar en los Estados Unidos. Y no hubo un día en que no extrañáramos nuestro país y querer volver. Así que el día que se pudo volver, volvimos. Nos dijeron, ¿puedes quedarte 15 o 20 días más? Dijimos, no, hoy día nos vamos. Y nos regresamos inmediatamente. Y nos regresamos con un poco de prisa porque habíamos visto que el pastor Daniel Maxi y el pastor Miguel Jiménez, que eran amigos nuestros, eran unos plantadores que habían plantado en Villa María del Triunfo y en San Martín de Porres. Y por la pandemia todo se había cerrado. Y ellos habían decidido reabrir en medio de la pandemia casi, en 2021, en noviembre. Todo estaba cerrado y ellos decidieron plantar y me compartieron esta idea. Así que 8 meses después yo me uní a esta plantación y visitando la iglesia, pues después de 8 meses me hice de miembro y después de un tiempo la iglesia me propuso también como pastor de la congregación. Así que así estamos, ayudando en la plantación. Damos gracias al Señor por las oportunidades que nos ha dado para capacitarnos y también, como les decía ayer antes de comenzar el sermón, hay procesos y hay ideales que uno puede tener sobre cómo se puede plantar la iglesia, pero Dios es soberano, ¿no? Y Dios sigue sus métodos y me encantó escuchar cada historia completamente diferente de cómo Dios nos guía hacia lo mismo, pero que finalmente su Espíritu es el que sostiene a su iglesia, que Cristo cuida su iglesia y que su palabra la sostiene también, ¿no? Nos contaron este panorama general, medio de principio hasta la actualidad. Me gustaría, y esta hora es así de libre, el que quiera decir algo, y si alguno siente que no tiene que decir nada ahora, no importa. Pero me gustaría hacer zoom en ese momento donde quizás ya venían sirviendo al Señor, venían con un montón de planes, de sueños, pero todavía no tenían el convencimiento de la tarea pastoral y de plantación. ¿Cómo fue que discernieron ese llamado específico o qué cosas específicas pueden apuntar a las que Dios usó para que pasaran de, bueno, sí, yo quiero servir, pero de todas estas otras maneras que no involucran plantar iglesias, bueno, con esto el Señor me confrontó y me convenció de que era lo que Él quería? Bueno, algo clave para mí fue que yo me di cuenta cuando ya estaba en el seminario que yo amaba la teología, que amaba los libros, pero que no amaba como debía amar a la gente. Y Dios me demostró eso cuando en la iglesia que pastoreaba, que era una iglesia todo en inglés, me pidieron que pastoree un grupo en español. Y fue muy interesante porque aquí yo paraba peleándome con los jóvenes teólogos, ¿no?, sobre las diferentes posturas teológicas y era más fácil poder retar sus puntos de vista y de repente entrar en debates con jóvenes impetuosos, más valientes, ¿no? Pero Dios me mandó a pastorear allá. El pastor me dijo, quiero que pastorees este grupo en español, y curiosamente el grupo, habían 2 viudas, 2 mujeres que habían sufrido muchas dificultades en su vida,
2 jovencitas que estaban con muchos problemas de su identidad sexual y muchas inclinaciones así, y otras 3 personas, 3 mujercitas hispanas, jovencitas hispanas, que estaban pasando esta situación de no sentirse en casa. Entonces, yo creo que Dios me obligó a tener que expresarme y dirigirme con misericordia, con gracia, y mi esposa me dijo una vez, me encanta cómo les enseñas, cómo les estás instruyendo en la palabra del Señor, pero no sé si ellas pudieran decir que realmente solamente eres un buen maestro o las amas como ovejas. Y ese proceso de tratar de responder esa pregunta delante del Señor, para mí fue el momento en que el Señor me dijo, para esto te he traído, ¿no? El seminario fue una excusa, pero lo que quería era sensibilizar tu corazón al corazón débil, y que puedas aprender a pastorear y a todas las personas, tratarlas con un corazón de misericordia, porque no solamente los jóvenes, no solamente las mujeres viudas han sufrido, sino también muchos jóvenes, muchos varones, y todos necesitan un alcance de gracia. Y de ese momento yo le dije, bueno, Señor, si tú me llamas para eso, solamente pido que me sostengas, que me ayudes. Y realmente Él lo hizo, ¿no? Hasta ahora nos sigue sosteniendo. Bueno, en mi caso fue curioso porque este grupo, que era un grupo solamente para compartir la escritura y orar, justo antes de la pandemia, en el trabajo donde estaba, mi jefe me dice, ya los proyectos se han acabado aquí en Perú y quiero que te muevas a otro país de Latinoamérica para que comencemos con otro proyecto. Y fue en ese momento que mi esposa y yo sentimos, si nos vamos de acá, ¿qué va a pasar con este grupo que ha ido creciendo? Y puso en nuestro corazón un deseo más pastoral, ¿no? De ver cómo velar, porque muchos de ellos se habían convertido, se habían bautizado, habían conocido al Señor, pero parecía inminente la necesidad de retirarnos, de irnos de Perú. Entonces comenzamos a orar al Señor, y el Señor nos habla a través de su palabra en este pasaje, cuando Abraham va a llevar a Isaac a sacrificarlo al monte. Y para nosotros entregar ese grupo era como entregar también ese hijo que sentíamos y dárselo al Señor. Pero entendíamos también que Él es el pastor y no somos ninguno de nosotros. Y pasaron pocas semanas, empieza la pandemia y me llama mi jefe y me dice, aquí todo el mundo está en sus casas, si quieres quedarte en Perú, quédate, no pasa nada, porque igual vas a trabajar remoto. Y ese fue el punto de inflexión para nosotros como familia, de decir, ok, hay un propósito en esta nación más allá de lo laboral. Y de ahí en adelante el Señor ha sostenido con trabajo, con empleo, y hemos podido continuar con los pasos para avanzar como iglesia. Luego de la pandemia fue empezar pasito a pasito, reunirnos un domingo al mes durante casi un año, después avanzar a 2 domingos al mes. Cada vez que adquiríamos un cable o algo muy pequeño era como, wow, maravilloso. Y hasta que finalmente Dios fue mostrando, hay suficiente para movernos a estar todos los domingos y comenzar a aperturar más espacios como iglesia. Entonces siento que finalmente Dios fue empujando, conocía cuál era nuestro ritmo como creyentes, y cuando miro atrás digo, oye, ¿qué hago aquí? Nunca me di cuenta cómo llegué a este lugar, porque no hubo quizás una estrategia como quizás algunos han contado, simplemente Dios fue mostrándolo mientras iba pasando el tiempo, ¿no? Y ese fue el proceso con nosotros. Bueno, mi historia es súper resumida, o sea, el clic, digamos, ¿no? Bueno, como les dije, nace desde una convicción bíblica, el ver de que cuando Jesús manda a sus discípulos, hagan, ¿no? Y vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los discípulos automáticamente? Van y plantan iglesias, ¿no? Entonces, yo sabía de que en algún momento yo iba a plantar una iglesia, ¿no? Yo lo sabía. Y luego que Dios me revela esto en las Escrituras, dije, ok, Dios, yo voy a terminar siendo un plantador, pero cada unos 3, 4, 5, 6, 10 años en el futuro, ¿no? Pero como les conté, este proceso en la pandemia de crear estas reuniones por Zoom, ¿no? Y ir conversando con gente que nunca había tenido un acercamiento con la iglesia o con la fe,
llega un momento donde yo los despido y les digo, chicos, ya vamos como 3 meses juntándonos, y yo creo que ustedes ya están listos para ir a buscar una iglesia porque ustedes necesitan un pastor, ¿no? Yo les dije así, ustedes necesitan un pastor. Entonces los despido, les digo, chao muchachos, lloraron los chicos. Pero bueno, pasaron como 2 semanas y uno de los chicos, y esto fue lo que me marcó, ¿no? Uno de los chicos me llama y me dice, oye, Jeff, ¿por qué nos has descartado así, no? Nos te extrañamos los chicos. No, pues muchachos, es que ustedes ya tienen que buscar una iglesia, ustedes necesitan su pastor. No, pero Jeff, nosotros nos hemos juntado con los chicos, hemos conversado y para nosotros tú eres nuestro pastor, me dice. Y cuando este chico me dijo eso, fue como me marcó un antes y un después, porque algo de mí decía, yo soy su pastor, yo los estoy pastoreando, pero el temor, o sea, todo ese miedo, esas inseguridades que habían en mi corazón me decían, tú no estás listo para ser un pastor, ¿no? Tú no estás listo para comprometerte a ese nivel con las personas, para ser ejemplo, para liderarlos. Y yo creo de que Dios usó esa conversación con ese muchacho para traer eso en mi corazón que necesitaba para decir, no, ok, yo creo que este es el momento, ¿no? Yo me sentía que no estaba listo, pero ustedes saben que Dios, los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros, ¿no? Y fue ahí creo que el inicio de una bonita historia como pastor plantador. Diría eso en resumen. Bueno, como una siguiente cosa, ahora ya la etapa luego de haber plantado. ¿Cuál sería quizás la lección más importante que aprendieron, pero no del seminario, no de una conferencia, sino una lección que aprendieron a los golpes, esos golpes que te da la plantación, o como bien dijo el pastor Julio, los nuevos errores que uno comete? Pero ¿cuál fue una lección que puedan resaltar que hayan aprendido en el proceso de plantación? La soberanía de Dios, que Dios escoge a los que a veces uno no escogería, que el llamado de Dios es irresistible. Y lo que yo digo, sinceramente, yo he luchado mucho con Dios de por qué sigo yo haciendo ciertas cosas cuando he visto mucha gente más capaz que yo. Y una de las cosas que el Señor siempre me mostró fue que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si Dios te llama, a pesar de nuestros propios sentidos de incapacidad o indignidad, el Señor es fiel a eso, ¿no? Yo creo que cada persona que ha plantado se ha dado cuenta que la plantación es un sub y baja, ¿verdad? Hay momentos muy felices, muy bonitos, momentos muy difíciles, complicados, y a veces en que uno quiere rendirse, ¿verdad? Decir ya no más. Un día que estaba reuniéndome con una persona muy inteligente, un pastor muy inteligente llamado Facundo Luzardo, me dijo una frase, me dijo una cosa, me dijo, yo en estos años me he dado cuenta de una cosa, que Dios muchas veces te manda a plantar, no tanto para usarte a ti, para tú influenciar a las personas, sino más bien para moldear tu carácter, tu propia vida. Justamente en esos problemas, en esas dificultades que he encontrado aquí con la plantación, en eso es que me he acordado, ¿verdad? Me he acordado de, ¿será que realmente Dios está lidiando más conmigo que con las personas que tengo aquí, ¿verdad? Y realmente sí, o sea, la verdad es que muchas veces tal vez Dios hace las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero lo que a mí me ha ayudado es el saber de que Dios está lidiando conmigo, con mi vida, con mi carácter. Y tal vez incluso en el lugar que me ha puesto, con las personas que me ha puesto, Dios lo estaba haciendo justamente para enfocar ciertas cosas en mi vida que Él quiere que yo siga aprendiendo y siga santificando. Entonces, eso es una cosa que he aprendido.
Una de las frases que aprendí a la fuerza es que Dios nos llamó a plantar iglesias y no a plantar cultos. ¿Por qué? Porque a veces creemos de que plantar cultos es lo mismo plantar iglesias, ¿no? Y nos afanamos solamente por lo que pasa el domingo, ¿no? Pero no estoy diciendo que los cultos no sean importantes, el culto a Dios por supuesto que sí, pero el culto a Dios el domingo es el resultado de lo que pasa en la semana con la comunidad de fe, con la iglesia. Y los primeros meses sufrí mucho porque me afané por solo plantar cultos y no realmente por involucrarme con la iglesia, con la comunidad de fe. Entonces creo que nuestro llamado, a veces cuando se nos viene plantar iglesias, ya se nos viene cuántas sillas vamos a comprar, cuántos van a cantar adelante, cuántos sugieres necesitamos, cómo se va a ver la estructura, de qué color vamos a pintar la pared, ¿no? Pero ahí eso fue mi error en los primeros meses y me di cuenta que realmente estaba plantando cultos y no realmente estaba con el corazón en el lugar correcto, ¿no? Hacia donde Dios me había llamado a caminar. Entonces yo creería que ese es un error que a mí me costó muchas lágrimas y luego lo entendí y creo de que es algo importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta, ¿no? El culto solo es el resultado de la inversión del tiempo, del dinero, de toda tu vida por completo con la comunidad de fe, con la gente, con las personas durante la semana. Lo que pasa fuera del culto es más importante incluso que muchas veces lo que pasa un domingo a las 10, 11 de la mañana, ¿no? El domingo solo es el resultado de toda la experiencia de comunidad que pasa durante la semana. Bueno, yo diría dos cosas. Uno, nunca dejar que tus temores se conviertan en un techo para la iglesia. Y me quiero explicar. La manera en la que empezó la iglesia, como fue en una casa, en ningún momento hubo petición de diezmos, ofrendas o fondos. Gracias a Dios teníamos un buen trabajo y había como un fondo que nosotros habíamos hecho y con eso empezamos. Y como venían muchas personas del contexto católico, yo sabía que era un punto de tabú el tema de diezmos y ofrendas. Y por mucho tiempo me resistí a tener ese espacio dentro de estos primeros servicios. Hasta una vez me reuní con un pastor, que tengo aquí a mi lado, por cierto. Sí. Y me dijo, no prives a la iglesia de la oportunidad de adorar dando. Y entendí en ese momento que más allá de mi temor a que lo que dijera pudiera ofender, era un mandato bíblico y Dios iba a mover los corazones y la gente lo iba a hacer por Dios, no por mí o por la iglesia. Y en obediencia lo hemos hecho y Dios ha permitido que haya respiro y fondos por parte de la iglesia. Lo mismo me ha pasado con el tema de mi tiempo, porque como trabajo de forma normal de 8 a 5 a 6 y luego puedo dedicar el tiempo para la iglesia, tiendo a pensar de que si yo tengo tan poco tiempo, entonces la iglesia no va a poder crecer más. Y nuevamente el Espíritu dice, suelta, porque yo soy el pastor y voy capacitando a más personas para que podamos abarcar más. Y la otra lección que he aprendido, o que estoy aprendiendo, es que esto es un llamado familiar. Si estás casado, tienes hijos, la plantación de iglesia no es solamente del pastor, que lo va a hacer, también es algo que toca a la familia. Yo lo había aprendido como hijo, siendo hijo de pastor, lo había vivido y quizás por eso había cierta aversión a hacerlo, porque reconocía cuáles eran los desafíos para el que está como espectador de lo que está haciendo tu papá. Pero ahora haciéndolo por cómo Dios lo ha movido, me doy cuenta que tiene que haber un consenso en la familia de que vamos a dar estos pasos, porque el reto y el desafío y lo que nos vamos a conseguir en el camino requiere que estemos en comunión, al menos esposo, esposa, y los hijos, bueno, se tienen que acoplar, no queda de otra. Pero si eso todavía no se ha dado, esa certeza en el corazón de la persona que tienes a tu lado, probablemente hay que esperar un tiempo hasta que lo confirme en el corazón de tu esposa para que juntos vayan y den el paso. Bueno, de mi parte, un pensamiento que viene constantemente a mi mente es que nosotros como pastores o plantadores
tenemos el privilegio de estar sentados en la primera fila para poder ver la obra de Dios más claramente, ¿no? Cuando llega una persona a la iglesia, muchas veces lo primero que quiere hacer es conocer al pastor para saludar y conocer, y uno puede mirar a la persona y conocerla en su condición primaria, cómo acaba de llegar, a veces porque pasó algo en el mundo, porque ha pasado algo trágico en su vida, y uno puede ver eso. Y ese privilegio uno lo puede ver mientras uno tenga esa coinonía con el Señor, esa cercanía con el Señor. Y esto me hace acordar siempre esa frase que tengo pendiente de un, me parece que era un puritano, que él decía que la necesidad más grande de tu congregación es tu propia santidad. Y hablando obviamente del carácter del pastor, porque la necesidad más grande de la congregación es Dios, ¿no? Pero en cuanto a la persona, es tu propia santidad. Y cuando uno está caminando en esa santidad, en esa justicia del Señor, o luchando para perseverar en la santidad, uno puede ver a las personas llegar y verlas de una manera, desde una perspectiva divina, de la manera en que Dios los está trayendo. Y una vez me pasó que había un desacuerdo con una jovencita que había llegado a la iglesia, contra un grupo de hermanos, y yo estaba tratando de conciliar esta relación, y bueno, la jovencita no pudo aguantar más esto y empezó a levantarme la voz a mí, ¿no? Muy molesta, muy airada, porque no se hacía lo que ella pensaba que era lo más correcto. Y en ese momento en mi corazón lo que yo quería decir humanamente era: oye, ¿no sabes todo lo que hemos hecho por ti? ¿No sabes todo lo que nos dedicamos para bendecirte? ¿No te acuerdas cuando estuvimos ahí cuando falleció tu hermano? ¿No te acuerdas que estuvimos ahí cuando estuvimos para acompañarte? ¿No te acuerdas que estuvimos ahí para orar por ti, que te hemos acompañado en medio del COVID? Humanamente, todo lo que habíamos hecho por esa persona, en ese momento esa persona se estaba olvidando de todo eso y simplemente nos estaba levantando la voz, y yo me sentía indignado humanamente. Pero el Señor en ese momento yo sentí que me hablaba a mí y me decía: Martín, cállate y solamente mira la gloria que yo voy a recibir, porque ya te acabo de mostrar todo lo que tiene esa señorita en su corazón para que tú puedas trabajar en ella. Y ahora es tu labor como pastor trabajar e invertir tu vida para guiarla en todos esos procesos. Todos esos defectos que tú te has dado cuenta ahorita, ese es el trabajo que tienes que hacer. Y en ese sentido yo lo resumo con una palabra que siempre le digo a todos mis hermanos pastores o plantadores también, y es: sigue amando, sigue amando. Las ovejas que el Señor nos ha dado para cuidar no son nuestras, son del Señor, y debemos tratarlas como eso, como lo que son, y seguirlas amando y seguirles enseñando y seguir siendo paciente. Esto no dice que no sigamos los procesos de Mateo 18 cuando haya una conducta inadecuada, pero que si Dios nos enviara solamente gente perfecta, entonces no tendríamos ningún tipo de trabajo. Dios nos permite que veamos este tipo de circunstancias en nuestros hermanos, porque al fin y al cabo es nuestra misión, nuestro trabajo, ayudarles. Pero si profundizamos más allá, Dios está haciendo lo mismo con nosotros cada día también, como sus ovejas, como pastores aquí en la tierra, pero como sus ovejas de Él siempre. Él siempre sigue amándonos, Él siempre sigue viéndonos en nuestras torpezas, en nuestras rebeliones, en nuestros descuidos, en nuestras imprudencias, y nos sigue amando. Y ese amor me motiva cada día más a poder seguir amando, seguir sirviendo. Y como decía Pablo, ¿no? Aunque se agolpe cada día más sobre mí la carga por las iglesias, amaremos más aunque seamos amados menos. Y esto no lo digamos nunca desde un resentimiento, sino desde un gozo de saber que mi labor no es recibir el agradecimiento, recibir el elogio, es servir a Cristo al cuidar de sus ovejas y saber que mi pastor está atento a ese cuidado y que finalmente, con el tiempo, quizá por ahí alguien se acercará y dirá: gracias, hermano, me sirvió ese consejo. Bien, vamos a comenzar ahora una ronda de terrible, que no sé cómo se dice en español, de rapid fire, una ronda de preguntas rápidas, así de Popcorn. Anchita, popcorn. Ahí va, sí, cortito y al pie, pero cortito pero poderoso. Entonces, y de vuelta, no se sienten la obligación de contestar todos, pero sí, comencemos con esto. Anoche, varias personas manifestaron públicamente, al terminar el tiempo juntos, que querían dar un paso o que estaban discerniendo ese llamado del Señor para la plantación de iglesias.
ustedes ahora habiendo pasado por muchas de estas experiencias que han compartido, ¿cuál sería una pieza, un consejo, algo así, puntual, que le podrían decir a estas personas, o algunos que lo hayan seguido desarrollando en el día de hoy? Cortito, no, yo hablo corto, hermano, por favor. Cortito, dice. Bueno, mi primer consejo es rodéate de otros plantadores. O sea, invítales muchos cafés a todos los plantadores que conozcas, ¿no? Invítales a almorzar, invítales al café y conversa con ellos, y yo creo que eso va a ser clave. O sea, la coinonía y la comunidad con otros plantadores, ¿no? Escuchar sus aciertos y también sus errores, sus desafíos y todo lo que conlleva plantar iglesias, creo que eso va a terminar, o Dios lo va a terminar usando para confirmar o desconfirmar también eso que está ahí inquietando tu corazón, ¿no? Si no eres pastor, conversa con tu pastor. Eso es lo primero que te aconsejo. Y si eres un pastor o un líder, digamos, no, pues si eres un líder no eres pastor, pues. Ok. Si no eres pastor, conversa con tu pastor. Si eres pastor, ya estás pastoreando una iglesia. Prepara la iglesia para ir. Claro. Si eres pastor de una iglesia y de repente no sabes cómo dar el siguiente paso, como dices, busca a alguien del grupo, de la red, que ha tenido la experiencia para de repente conversar. Los desayunos de chicharrón. Ahí podemos, en Barranco. Ahí conocen muchos plantadores. Ahí vas a conocer a muchos plantadores. Es cortito nomás. Yo diría, no te apresures y no te compares. Cada proceso de plantación es diferente, cada ritmo es distinto, y el Señor va a ir mostrando cuáles son las puertas que Él va a abrir para la plantación que tú vas a hacer. Pues justamente como estamos en esta conferencia Acts 29 y lo que hablaba el pastor Francisco, ¿verdad? El director, es justamente esa relación de amigos y compañerismo entre iglesias. Para mí el consejo era, y cuando estuve en Honduras entrenándome, eso fue lo que me enseñaron, es no plantes solo, no te vayas solo. La misión no es solo tuya, la misión es de la iglesia. Entonces deja que Dios confirme a través de la iglesia, que iglesias oren por ti, que las personas en las iglesias puedan apoyarte, que tengas una red, que estés conectado y que todos puedan confirmar ese llamado del Señor a través de la iglesia. Entonces no te vayas, no digas, yo me voy solo, nadie me apoya, no vayas solo, ¿verdad? Conéctate con la iglesia y que la iglesia confirme eso. Y yo les recomiendo que pasen por la mesa de Accional, dejen sus datos ahí y ahí se ganan una llamada con ese pastor sabio que decía. Bueno, también, bien cortito, ¿qué les da esperanza hoy en su iglesia local y en la iglesia limeña? ¿Qué les llena de esperanza? ¿Qué les anima? Para mí, que yo veo una iglesia en Lima que quiere unirse, que quiere colaborar, para ser preciso con los términos, pero quizá más importante que todo eso, veo generaciones de jóvenes que tienen amor por la palabra, que quieren profundizar en la palabra, y si ellos van a la palabra, todo el resto va a fluir, ¿no? Y también creo que simplemente por la generación en la que estamos viviendo, es una generación que cuestiona a veces más la autoridad, y que en un sentido puede ser muy malo, porque cualquier sentido de autoridad se ve como algo abusivo, pero por otro lado hace que aquellos que estamos en autoridad estemos más conscientes de que lo que debemos hacer, lo debemos hacer bíblicamente, y no solamente bajo un concepto autoritativo, sino de servicio. Ratito. Sí, por favor. Prosigue, caballero. Me da mucha esperanza el ver una nueva generación, quizás, de iglesias que están centradas en el evangelio de la gracia, en el corazón de la transformación de la persona, no tanto en la conducta.
Creo que me anima mucho ver iglesias que están apuntando a la belleza de Cristo más que a la culpa, a la vergüenza, para cambiar, ¿no? Y eso me anima bastante, ¿no? El Evangelio transformando a la gente. Sí, me alegra y me trae gozo que hay más iglesias que quieren colaborar, pero también más iglesias que quieren plantar, ¿no? Se están plantando iglesias ya embarazadas, ¿no? O sea, ya pensando, se planta una iglesia y ya está pensando en la iglesia hija y la nieta y así, ¿no? Toda la descendencia. Entonces, eso me trae mucha paz porque necesitamos plantar más iglesias, ¿no? Y veo que hay más inquietud en el corazón de las personas acerca de la plantación de iglesias. Y se necesitan más iglesias. Cuando Jesús veía las multitudes, ¿no? Sentía compasión y decía, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. O sea, nunca hay iglesias suficientes. Siempre se necesitan más iglesias. Y entonces eso creo que anima mucho mi corazón. A mí me anima y me da esperanza mucho el ver lo que Dios está haciendo en Cusco. Cusco es una ciudad donde se denominaba o se llamaba el cementerio de pastores o de misioneros, y así me dijeron cuando yo llegué ahí, este es el cementerio de pastores. Y al final, en parte eso fue lo que Dios puso en nuestro corazón que confirmara nuestro llamado. Bueno, aquí venimos entonces. Y hemos visto cómo Dios está trabajando ahí. Para mí, Dios está trayendo un avivamiento ahí en Cusco. Por lo que he visto en las iglesias a mi alrededor, lo que está pasando con otras iglesias, con cómo se están entrenando líderes, pastores, y lo que está pasando con nosotros. Yo digo, wow, yo creo que esto es cierto. Dios está trayendo un avivamiento ahí y me alegra mucho, me da mucha esperanza. A mí me anima mucho ver vidas transformadas, pero sobre todo en la comunidad migrante, que es donde de alguna manera Dios nos ha permitido alcanzar. Sobre todo cuando un migrante se mueve de su país, no porque quiere, sino porque no le queda otra opción, viene con muchas heridas en su corazón, pero también es una tierra fértil para que el Evangelio pueda prosperar. Y ver eso en primera fila, me parece asombroso. Es un privilegio enorme. Y complementando el verso que decía Jeff, la mies es mucha, los obreros son pocos, y luego dice, orad pues al Señor de la mies para que envíe a los obreros. Y me llena mucho de esperanza que la plantación necesariamente tiene que despertar oración para que haya transformación en la ciudad. Y creo que el Señor, junto con la plantación, está también despertando un movimiento de oración, de intercesión, de comunión con el Espíritu, para poder hacer la obra que Él nos llamó a hacer. Bueno, y llegando casi al final, más allá de los números, que son importantes porque queremos ver más personas que conozcan a Cristo y que sean discipuladas, pero más allá del crecimiento de números, ¿qué otras métricas de éxito tienen para ir evaluando la plantación? Usted es más experimentado. Allá, el de Cusco. Pues yo creo que esto se ha dado con nosotros porque no estamos en un número muy grande y hemos estado como por los 20 y algo ahorita, ya va por los 30. Entonces, realmente mi ánimo no ha venido tanto de los números, sino de ciertas vidas que han sido transformadas. Cuando veo el testimonio de una de las señoras que llega ahí a nuestra iglesia, y su ánimo y su deseo de seguir creciendo y aprendiendo y de decir cómo lo que Dios ha hecho en mí, cómo Dios me ha transformado, cómo eso me dan ganas de llorar, ¿verdad? Escuchar ese tipo de cosas. Otra señora que estaba muy enferma, ¿verdad? Y pues hasta ahora el Señor parece la ha sanado de la enfermedad. Entonces, ver cómo ella ha respondido al Señor, he dicho, yo entrego mi vida al Señor, ¿verdad? Y aquí estoy,
y cómo ella tiene ese ánimo de asistir a las reuniones, de estudiar la palabra, ¿verdad? Durante la semana nos escribe, van a venir a mi casa, van a estudiar, ¿verdad? Entonces, eso para mí creo ha sido de las cosas que para mí es como ese tipo de métrica, ¿verdad? Yo digo, bueno, si no seguimos creciendo, pero hemos influenciado a estas 2 personas, estoy contento. Bueno, hablando de métricas, creo que una métrica nueva para nosotros después de tantos años es cuánta de las personas que son parte de nuestra congregación están activamente en una relación de discipulado, discipulando o siendo discipulados. La misión de nuestra iglesia es ser y hacer discípulos, y creo que es una de las cosas que más se ha descuidado en la iglesia. Y pensamos que todo lo que hacemos, yo discipulo a través del canto. No, discipular, acompañar a alguien en el proceso de vida para ir formándolos y ayudándolos a... Creo que esa es una métrica. ¿Cuántos están en una relación de discipulado dentro de la iglesia? Y la otra métrica para nosotros ahora importante es qué porcentaje del presupuesto de nuestra iglesia está yendo para servir. No solamente en sueldos, salarios o cosas internas para cuidar a la congregación. ¿Cuánto está saliendo para el bienestar de la ciudad? Bueno, en 3 de Juan, el apóstol dice, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y creo que eso también, para mí me llena de gozo, me llena de alegría ver que la iglesia se llena, que nos hemos mudado 4 veces y las 4 veces hemos tenido que pensar, ahora tenemos que ir a un nuevo lugar porque sigue viniendo más personas, y eso es un gozo, una alegría ver la iglesia llena. Es bonito ver también cuando todos levantan sus voces, la iglesia canta muy fuerte y se escucha, y es hermoso ver eso. Pero más allá de eso, es ver que los hermanos están andando en la verdad, ¿no? Eso creo que es lo de mayor ánimo, ver a los hermanos que están obedeciendo al Señor, que están buscando someter las áreas de su vida al Señor, que están deleitándose en el Señor y por lo tanto también honrándole con vidas de obediencia, de santidad. Y también algo que me ha parecido muy bonito de ver es que dentro de las personas que van siendo levantadas para ocupar algunas responsabilidades, como ser diáconos o encargarse de ministerios, liderar algunos ministerios o participar en unos ministerios, que el sentido de protagonismo no importa, que la idea es que todo salga bien y que todo salga para la gloria de Dios y que todos puedan servir y que todos puedan ayudar, y no necesariamente que uno tiene que estar adelante, que uno tiene que estar siempre dando la cara, sino que hay un compartir de las labores. Y eso es algo que me anima mucho, a lo menos de lo que puedo ver en la iglesia, cómo Dios nos ha bendecido con hermanos humildes que no se aferran al protagonismo a pesar de que son muy laboriosos, son muy sueltos para poder ceder la posta y darle a otras personas la oportunidad de servir, de ser entrenados y de poder reemplazarlos en los momentos oportunos. Bueno, pensando así en voz alta, quizás se me viene a la mente ¿cuántas personas en nuestras congregaciones se están bautizando, no? También sería una buena pregunta, porque hay mucha gente que sirve, hay mucha gente que asiste regularmente los domingos, pero cuando le hablas, oye, ¿cuándo vas a tomar la decisión de bautizarte? Muchos de ellos no se atreven o hay algo en su... Normalmente estas personas viven regidas por vidas moralistas, ¿no? Que se sienten no dignas o se basan bajo sus propios esfuerzos morales, y por eso no se atreven a dar este paso de fe, este paso que al final es un mandato de nuestro Señor, ¿no? El bautizo. Entonces, creería que eso nos podría ayudar a entender si muchos de nuestros asistentes realmente no han entendido el Evangelio, ¿no? Porque pueden estar sirviendo y pueden estar teniendo vidas religiosas, ¿no? Pero realmente no haber entendido el Evangelio. Y eso nos lleva a reflexionar en muchas cosas, incluso hasta nuestros sermones de los domingos, ¿no? ¿Qué estamos predicando? ¿Estamos predicando el Evangelio o mensajes moralistas, ¿no? Y entonces creo que eso también podría servirme a mí y servirle a ustedes. ¿Cuánta gente realmente está tomando la decisión de bautizarse, ¿no? De decir, muero para el mundo, pero vivo para Cristo ahora, ¿no? Solo para agregar, que es algo que el Señor ha ido moviendo en la iglesia actualmente, es
¿cuántas personas asisten a una convocatoria de oración? Es muy fácil cuando haces una convocatoria de discipulado o voluntariado que muchos se apunten, pero cuando convocas solamente vamos a reunirnos a orar, no siempre tienes una respuesta numerosa. Y hemos tratado de impulsar esa identidad que nos la dio Cristo. Somos una casa de oración, tratando de abrir espacios y tener espacios de oración no necesariamente tradicionales, entre madres, entre trabajadores, en distintos contextos, pero que haya una cultura y una vida de oración y no solamente un tiempo puntual. Creo que es una métrica importante también. Muchísimas gracias. Me gustaría poder orar por ustedes, por sus iglesias y también que podamos juntos seguir también orando por ellos y por cada una de las historias que han escuchado. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por cada uno de estos pastores, estos plantadores, de quienes hemos podido escuchar sus historias, sus testimonios, sus llamamientos, Señor, y también las formas en las que han atravesado desafíos y también las formas en las que tú les has estado usando. Te pedimos, Señor, de que sigas dando más obreros, Señor, para la mies, que a ellos mismos, Señor, les estés fortaleciendo, les estés ayudando, Señor, en esta montaña rusa, sub y baja, como decíamos hoy, que es el ministerio, que es la plantación de iglesias, que les mantengas, Señor, firmes, unidos, humildes, Señor, en los momentos buenos, pero que también, Padre, en el nombre de Jesús, tu mano les sostenga y les abraces en esos momentos difíciles, donde a veces uno siente que puede ser un momento para soltarlo todo, que tu Espíritu, Señor, les esté dando ánimo, aliento, fuerzas y moldeando sus corazones. Bendícele, Señor, por amor de tu nombre y por el bien, Señor, de este hermoso país. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.